No puedo entender, subsecretario, por qué si en los países que están enfrentando la situación más difícil en el mundo se están aplicando una gran cantidad de pruebas como un mecanismo para poder actuar a tiempo. Simplemente doy los datos. Estados Unidos, 1.1 millones. Italia, 506,000 pruebas. Surcorea, 410,000. El Reino Unido, 143,000. México ha aplicado 12,278 pruebas. ¿Por qué, si Italia aplica 8,573 pruebas por cada millón de habitantes, Corea del Sur, 7,971 por cada millón de habitantes, Estados Unidos, 3,334 por cada millón de habitantes, el Reino Unido, 2,126 por cada millón de habitantes, México está aplicando 2 pruebas por cada millón de habitantes? Hasta el día de hoy no hay una respuesta puntual y clara sobre esta realidad. Y lo que ha habido es una serie de descalificaciones, particularmente a la propuesta que hemos puesto sobre la mesa, de aplicar pruebas rápidas para poder hacer una detección temprana, no para establecer un mecanismo y un tratamiento específico, sino para poder hacer detecciones tempranas y aislar a los pacientes, aplicarles una prueba PCR para poder confirmar y entonces poder evitar más contagios. Eso es lo que Jalisco puso sobre la mesa. Y lo único que hemos tenido como respuesta es un no, que no tiene una explicación. Porque el día de ayer, en sus redes sociales, subsecretario Gatell, usted dijo de manera puntual que no había ninguna agencia sanitaria que hubiera avalado pruebas rápidas inmunológicas. Quiero contestarle de manera puntual que eso que dijo no es verdad. Aquí está la página de la FDA y aquí está una prueba inmunológica que es la de anticuerpos IgG-IgM avalada por la FDA. Pero si no es suficiente esta respuesta, en el sentido de que sí hay pruebas rápidas inmunológicas avaladas, ahí está una de entrada, le quiero decir que también hay pruebas rápidas moleculares, 3 cuando menos avaladas por la FDA. Aquí las tenemos, entre ellas la Expert que nosotros hemos puesto sobre la mesa como una opción. Usted dice que estas no son pruebas rápidas, pues si una prueba que tarde entre 5 minutos, una de ellas, y 45 máximos, otra de ellas, si eso no es rápido, pues entonces tenemos un problema de conceptos. Para mí 5 minutos de una prueba sí es una prueba rápida, aunque sean pruebas moleculares. Conocemos, no somos expertos, yo no soy experto en estos temas, pero entiendo perfectamente que hay 4 tipos de prueba. Las PCR en tiempo real, conocidas como estándar de oro, las pruebas rápidas de PCR automatizadas, las pruebas rápidas de antígenos y las pruebas rápidas justamente de antígenos. Gracias. Pruebas. Vamos a decir 3 cosas. La técnica, el uso y luego finalmente el número y el significado del número de pruebas. Técnica. La técnica, ayer lo comentábamos aquí, la técnica estándar, la técnica deseable, la técnica recomendada por la Organización Mundial de la Salud y que usamos en la mayoría de los países, desde luego incluido México, es una técnica que se llama reacción en cadena de la polimerasa, por sus siglas en inglés PCR. Dicho de manera simple, lo que la prueba identifica son componentes del virus, específicamente su material genético, el RNA. Y por un proceso técnico que hoy no voy a explicar con algún detalle, se amplifica ese RNA, se hacen copias hasta que son detectables suficiente número de copias y se dice es positiva porque llegó al punto en donde después de cierto número de ciclos se reconoció la señal de la presencia del material genético del virus. Esta prueba es la que se usa en el INDRE, es la que se usa en los 31 laboratorios estatales de salud pública, en el laboratorio de la Ciudad de México, en los laboratorios auxiliares de la vigilancia, como están en el INER, en nutrición, en los centros médicos del Seguro Social, etc. Y la técnica es muy buena en el sentido de que distingue claramente quién sí tiene virus, quién tiene COVID, de quien no tiene COVID. Con la innovación tecnológica se han encontrado modalidades de uso de esa
prueba PCR, que son más rápidas o posiblemente más rápidas de las pruebas que se hacen tradicionalmente, es decir, cada vez hay innovación tecnológica. Ayer el presidente de los Estados Unidos presentó públicamente una de las más recientes innovaciones tecnológicas, es un pequeño aparatito de este tamaño, que hace la prueba de PCR y tiene un nombre comercial que evidentemente no voy a decir, que alude a la velocidad, a la inmediatez, a que la prueba se hace ya. No debe confundirse esta tecnología con las llamadas pruebas rápidas. Entonces, esto es PCR. Las pruebas rápidas, comentábamos ayer, son otro tipo de dispositivos de baja tecnología. No son un aparato eléctrico, por ejemplo, ni tiene un circuito electrónico, sino es un sinónimo de pruebas rápidas, es tira reactiva. Para pronta referencia de la mayoría de la población, es como las pruebas de embarazo. COVID no tiene nada que ver con el embarazo, excepto por el riesgo de las mujeres embarazadas a complicarse. Pero para pronta identificación. Entonces, es un dispositivo, vamos a decir, un instrumento de plástico que adentro tiene un material poroso, como una cinta porosa, y ese material se le pone una gota de sangre y detecta anticuerpos contra el virus. Y esto es lo relevante. Mientras que la PCR detecta el virus, lo otro detecta anticuerpos contra el virus. Y hay más de una docena de pruebas que ya se han fabricado por distintas compañías grandes, medianas y pequeñas y que están intentando venderse por el mundo. Bueno, esta prueba, esta segunda prueba conocida como prueba rápida, tiene una enorme limitación, todas las marcas posibles hasta el momento existentes, que detectaría los anticuerpos, es decir, la reacción del sistema de defensas del cuerpo ante la infección, y todavía no se conoce del todo en qué días después de la infección o después de la aparición de los síntomas empiezan a aumentar los distintos tipos de anticuerpo, en particular unos que se llaman M y otros que se llaman G. Entonces, la prueba no es útil para distinguir si una persona que está viviendo los síntomas tiene o no infección por COVID. Y es tan mala, cualquiera de las marcas, que equivale a sacar una moneda, aventar un volado y decir Águila o Sol. Y lo digo específicamente porque la probabilidad de encontrar el positivo o el negativo es casi 50% o 50%. Entonces, evidentemente, nadie en su sano juicio y en conocimiento técnico o científico va a pensar en que la prueba es un instrumento útil, me refiero a esta segunda clase de pruebas, para identificar los casos y tomar decisiones al respecto de los mismos casos, ¿no? Esto lo hemos venido explicando porque sigue la presión, sigue esta distorsión de la información en varios medios públicos y en redes sociales. Hoy en la mañana me di cuenta que un periódico de circulación nacional, en una sección, no me acuerdo cómo se llama, algo así como las... no me acuerdo, pero decía que yo no me acordaba, que a mí no me habían informado correctamente y que yo no distinguía una cosa de la otra, cuando ayer precisamente en la noche lo explicamos. Entonces, a lo que voy es, las pruebas se usan para la vigilancia epidemiológica, las pruebas son para monitorear lo que va ocurriendo en la población del país sobre la propagación del virus, a qué velocidad, en qué poblaciones, en qué territorios, etcétera. La prueba no es de uso clínico, ni la PCR y mucho menos la otra prueba poco útil, ¿no? Termino con el número. El número de pruebas que se hacen depende del número de casos sospechosos que se identifican. Es decir, no hay un plan de decir voy a hacer tantas pruebas por día. Si en un día hay más casos, se hacen más pruebas. Hasta el momento, el número lo acabamos de ver, hemos hecho cerca de 14,000 pruebas desde que, antes de que llegara el primer caso, precisamente con la expectativa de que podríamos encontrar casos y después para darle seguimiento a los casos. ¿Cuántas más vamos a hacer? Todas las que se necesiten para monitorear, para vigilar el curso de la epidemia. Y conecto con las 50,000 pruebas que menciona. Tuvimos un donativo de 50,000 pruebas, llegaron de China ayer,
están siendo evaluadas en el INDRE, el Laboratorio Nacional de Referencia, que dirige aquí el doctor Ralomía, y ahí estamos identificando cuál va a ser la utilidad más práctica. Son PCR y se van a distribuir a tantos lugares como tengan que distribuirse en el sistema público para que sean utilizadas eficientemente. Decían al principio. Sí, toda esta tecnología, gruesamente, sí. Y las dos que se anunciaron como ultra rápidas también tardan, no es cierto que tardan 15 minutos, porque el factor limitante principal es la extracción del RNA y eso tiene un procesamiento que es como cerca de 2 a 3 horas. ¿No? Doctor Esbar. Doctor Esbar. Sí.